Catalina regresó a casa después de haber asistido a la boda de su hijo. Ella estuvo de visita por tan solo un par de días y el trayecto por carretera le tomó otros 2 días más. En el regreso a casa, Catalina estuvo muy alegre por el amor de los jóvenes y la buena elección que había tomado Carlos, su hijo. Aquella mujer vivía en un pueblo pequeño. Allí todas las noticias se difundían rápidamente entre todas las personas. Por eso no fue de esperar que el día siguiente su vecina Elena llegara corriendo en busca de respuestas. «Bueno, ¿cómo es allí? ¿Qué hay allí?», indagó la vecina. El hijo de Elena se había ido de la ciudad y rara vez venía de visita. Ella en cada oportunidad alardeaba acerca del buen trabajo que había conseguido su hijo, de su fácil adaptación y del tipo de persona tan respetada que era él en la ciudad. Aún así, a la madre le hacía falta algo, y por eso no gustaba intervenir en los asuntos de las demás personas. «¿Estuvo mucha gente en la boda?», preguntó con interés la vecina. No hubo una boda como tal, solo firmamos modestamente», respondió Catalina. «Ya veo. Mi hijo tuvo una boda hermosa en el mejor restaurante. Ya sabes, es una ocasión que solo se vive una vez», resumió Elena. «Tú ni siquiera estuviste en su boda, y tu Diego ya se divorció», Catalina negó con la cabeza. «Eso fue un accidente», comentó la vecina. «La prometida que nos tocó era mala. Las chicas de ahora solo quieren encontrar un marido y nada más. Pero la tuya, ¿qué tal es?». «Es una buena chica. A pesar de que la celebración de la boda no fue tan hermosa como la tuya, estuvo llena de sinceridad». «¿Por qué es necesario gastar tanto dinero en esas tonterías?», respondió la mujer con calma. Elena comenzó una vez más a alardear sobre su hijo. Todo lo relacionado con las demás personas para ella siempre era malo, a pesar de que se indicara lo contrario. Para ella no era importante que el hijo de Catalina hubiera servido como marinero durante 5 años y su hijo, por otro lado, hubiera escapado del ejército a la ciudad para dedicarse a la reventa de productos en algún lugar en el mercado. Pero a cada quien lo que le corresponde. Cada madre protege a sus hijos e incluso los embellece. Catalina estaba orgullosa de su hijo. No alardeaba de él ante nadie y no juzgaba a las demás personas. «¿Cuál es la profesión de tu nuera? ¿Cómo se conocieron? ¿Es linda?», continuó haciendo preguntas Elena. «Se conocieron en un barco. Ella trabajaba allí como enfermera para ellos. Es una chica común y corriente. Definitivamente no será Alba a largo plazo», concluyó Elena. «De seguro, en el mar le hacía falta una mujer y decidió tomar a la más conveniente». «Deja de mover la lengua», Catalina negó con la cabeza. «Tú siempre deseas solo lo negativo. ¿Qué tiene de malo conocerse en el trabajo? ¿Sería mejor ir a un bar en algún lugar? Carlos no sale corriendo a la primera persona que se le cruza y mucho menos se casaría por aburrimiento. Yo los vi y sé que todo está bien allí». De esta manera se desarrolló la charla con su vecina. El tiempo pasó. El servicio militar de Carlos terminó y ahora él, junto con su esposa, querían regresar a sus tierras nativas para vivir en un ambiente más tranquilo. La madre esperaba muy feliz la llegada de su hijo y su nuera, ya que para ella, Carlos y su esposa eran muy importantes y los quería mucho. Catalina se preparó para la tan anhelada reunión. Corrió alegremente por varias tiendas y compró comida para poner en la mesa en donde iban a celebrar. Elena se sintió interesada en conocer a la nuera de la vecina. Miró con envidia y preguntó si podía visitarlos. No obstante, Catalina se negó y pidió que los visitara otro día. «Los niños de seguro estarán cansados. Pasaron todo el día en el tren y luego en el autobús. Van a querer organizarse apenas lleguen. ¿Crees que van a estar interesados en verte?», dijo la mujer mayor mientras saludaban. Sin embargo, Elena no prestó atención al desacuerdo de su amiga y decidió llegar de visita a su casa por la noche. Si no se podía alejar a la vecina testaruda, aún así, no se podía evitar la reunión.
Así, ella podría calmarse y dormir tranquila. Quería hornear panqueques, pero se me acabó la harina, mintió Elena mientras entraba a la casa. Puedes pasar, tía Elena, la invitó Carlos. Coma con nosotros las empanadas que preparó mamá y de paso le presentó a mi Marucci. A la vecina de inmediato se le levantaron las orejas de tan solo escuchar el nombre de la niña. El joven la invitó hospitalariamente a entrar al pasillo. Al entrar, dudó de inmediato y miró a la esposa de Carlos con miedo. La niña no solo era ordinaria y poco llamativa como dijo Catalina, sino peor de lo que uno podría imaginar. Estaba claramente privada de belleza. Era muy simple, con una gran cicatriz en la cara, y pequeña, a pesar de que Carlos era un hombre guapo y con una altura superior a la de la mayoría. Elena no dijo nada, solo miró de reojo a su amiga y ella, como si no notara en qué tipo de problemas se había metido su hijo, puso cubiertos adicionales sobre la mesa. Catalina estaba muy contenta de estar con sus hijos. Después de haberse instalado en casa, los jóvenes inmediatamente comenzaron a buscar trabajo. Carlos consiguió trabajo como mecánico en una granja y Marucci consiguió trabajo como paramédico, ya que afortunadamente el personal médico siempre es demandado, especialmente en las instituciones públicas. Usualmente, los jóvenes prefieren buscar lugares mejor pagados e ir a las grandes ciudades donde hay más oportunidades, pero este no fue el caso. Los jóvenes eran muy trabajadores, acostumbrados a trabajar con la tierra y por eso decidieron quedarse en el pueblo natal de Carlos, en su hogar, un lugar tranquilo. Ellos trabajaron mucho en su casa, hicieron reparaciones en su tiempo libre, la ampliaron e incluso las mujeres se dedicaron a cuidar el huerto. Un día, Catalina se encontraba parada en la fila de una tienda. Elena se le acercó y comenzó a susurrar. Entonces, ¿qué fue lo que vio tu hijo en ella? Su esposa es espantosa, como la muerte misma. Se parecía a un mono. Y no puedes olvidar que sus hijos serán igualitos a ella. Deberías pensártelo. Lo mejor sería que le dijeras a Carlos que la deje antes de que sea demasiado tarde, aconsejó la vecina. ¿Qué clase de tontería dices? Ante Dios se juraron lealtad. ¿Por qué debería dejarla si todo está bien entre ellos? Cada quien ve en los otros sus propios pecados. Tú solo ves lo que hay afuera, pero no te molestas en mirar adentro, respondió con calma Catalina. Elena se despidió de su vecina y negó con la cabeza. Ella pensaba que la prometida de Carlos le ponía algo en su té para que él la siguiera amando. Para ella, no podría haber otra razón por la cual él amaría a una mujer tan poco atractiva. Desde su punto de vista, en esa relación había algo que no encajaba. Aún así, para Catalina, su hijo definitivamente no había sido seducido por ningún hechizo. A cada uno su felicidad, dijo sonriendo Catalina. Marucci, a pesar de su apariencia poco agradable, pronto se ganó la confianza de los habitantes del pueblo. Era una mujer muy inteligente y conocía muy bien su trabajo. Incluso de alguna manera, Elena había tenido una cita con ella, porque le dolía mucho la espalda. Marucci le prescribió algunas píldoras de manera apropiada y ella se curó. A pesar de esto, la vecina no creía en la honestidad de la joven. Creía que accidentalmente la había ayudado y que cualquier médico podía haber recetado el tratamiento. Elena buscaba desesperadamente algo humano que pudiera usar en contra de la nueva paramédica. De todos modos, Catalina se llevaba muy bien con Marucci. La niña era muy tranquila, siempre escuchaba a su esposo y trataba a su suegra con respeto. Aparte del carácter, la mujer mayor no prestó atención a la apariencia de su nuera. Existen personas que brillan desde su interior, y los defectos que puedan tener en su exterior no se hacen notar. Y Marucci era ese tipo de persona. Ella no se negaba a ayudar a cualquier persona y adoraba a su esposo. Carlos también estaba muy feliz con su esposa. Él era un verdadero hombre y protector. Sin importar qué pensara la gente de su prometida, a él todo le gustaba porque él vivía con Marucci y no con esas personas. En una ocasión, en medio de la jornada laboral, ocurrió un desastre en el pueblo. Una sauna se incendió. El baño de vapor no estaba muy lejos del hospital. Marucci alcanzó a notar el incendio.
Dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo a ayudar. Muchas personas ya se habían reunido y todos estaban de pie con la boca abierta. Pasados unos segundos, toda la gente que estaba allí comenzó a preocuparse, a gritar, y alguien se fue a buscar baldes con agua. «Parece que una niña se quedó dentro», susurró la multitud. «¿Los padres salieron y dejaron a su hija?» En este momento, apareció Elena con sus reproches y juicios. Marucci, al haber oído hablar sobre la niña, empujó al grupo de espectadores a un lado y se metió en el fuego. La gente quedó impresionada. Alguien le gritó que era peligroso y que lo mejor era esperar a los bomberos. Otra persona sugirió en qué parte de la sauna podría encontrarse la niña. Pasados tan solo unos minutos, Marucci salió de entre las llamas, sosteniendo a una pequeña niña mientras que a su espalda, con un estruendo, comenzaron a caer las vigas del baño de vapor. Debido a que la sauna era antigua y de madera, fue rápidamente envuelta en fuego, por lo que los bomberos no habrían alcanzado a llegar y la niña hubiera muerto si no la hubiera sacado a tiempo. ¿Vieron que el fuego no la quemaba? Elena pateó a uno de los espectadores presentes. ¡Bruja!, gritó alguien. Llegada la noche, Marucci se encontraba en la casa de la niña que había rescatado. La joven, como paramédico, fue a revisar al bebé de 5 años que solo había inhalado un poco de humo, pero no había resultado herida. Al haber terminado, la familia la invitó a quedarse a tomar el té con ellos. Los padres agradecieron a la joven por salvar a su hija y le preguntaron sorprendidos cómo hizo ella para no tener miedo de entrar en el fuego. «A mí también me sacaron de un incendio cuando era pequeña», respondió Marucci. «Por suerte, su pequeña no resultó herida». La joven continuó contando una historia de cómo durante la guerra casi pierde la vida. Nadie quería aquella guerra. La gente común defendía sus hogares y los militares buscaban combatientes. La lucha continuaba y tanto los militares como la gente común seguían muriendo. Durante uno de los bombardeos, el galpón donde vivía Marucci y su familia se incendió. La niña tenía tan solo 7 años y se encontraba sola en casa. Los combatientes se escondieron en el pueblo, se retiraron y nuevamente lo ocuparon. Los habitantes estaban bajo fuego cruzado y en un momento dado, uno de los soldados, al darse cuenta de que había una niña en la casa en llamas, se apresuró a rescatarla. Entonces, un soldado, arriesgando su propia vida, me sacó de la casa, dijo la joven, compartiendo sus recuerdos. Él me entregó a mi madre, pero debido a que había inhalado mucho humo, se desmayó y, desafortunadamente, sobrevivió. En su último aliento, entregó este objeto, cual cargo conmigo desde aquel momento como un talismán. La joven mostró una cadena con un colgante que tenía alrededor de su cuello. Joaquín, que el abuelo de la niña rescatada, tosió y se agarró el corazón. Estoy bien, dijo Joaquín, aclarándose la garganta. ¿Qué sucedió después?, preguntó él. Los combatientes finalmente ocuparon nuestro pueblo. Escondimos el cuerpo del soldado y por la noche, sin que se dieran cuenta, lo enterramos en nuestro cementerio. ¿Por eso tienes esas cicatrices en tu cara?, preguntó la niña, acercándose a Marucci. Ella asintió. Aún así, tú sigues siendo muy hermosa, le aseguró la niña. ¿No sabes nada de aquel soldado?, preguntó la madre de la niña. No tenía documentos y tampoco sabíamos nada de él. Creo que los compañeros de aquel hombre no se enteraron de lo que pasó. Felipe. Joaquín extendió su mano temblorosa hacia el colgante de Marucci. Su nombre era Felipe. El silencio reinaba en la casa. Los padres de la niña miraron a su abuelo con simpatía. Él no había dejado de esperar a su hijo de aquella guerra, aunque lo habían considerado como desaparecido. Al ver la cadena con el colgante, el abuelo entendió de quién estaba hablando. Fue su hijo a quien le había entregado aquella cadena antes de partir para el servicio y, por casualidad, después de tantos años, se enteró de la amarga verdad. La pequeña esperanza que aún perduraba en él había muerto. Marucci se quitó la cadena y se la entregó al abuelo. No. Joaquín le apretó la mano con la cadena. Quiero que tú la tengas. No obstante,
El abuelo le pidió una sola cosa a Marucci. Él le pidió que le mostrara dónde estaba la tumba de su hijo. Su madre ya se encontraba con él en el otro mundo y tan solo quería visitar la tumba de su hijo antes de su muerte. Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. Más tarde, Marucci llevó a Joaquín al lugar del entierro y él pudo poner algunas flores. El hijo de este abuelo había muerto mientras salvaba a una niña que, recordando siempre la hazaña de aquel soldado desconocido, decidió dedicar su vida para salvar a otras personas. Como resultado, una generación más tarde, ella agradeció a su salvador haciendo las mismas acciones valientes que él había hecho y salvó a la hija de su hermana. Nada sucede en la vida sin ninguna razón. Todo tiene su propia providencia desde arriba. Cada persona viene a este mundo con un propósito específico y, habiendo cumplido con su deber, continúa su vida. Gracias a esas personas que ven en otras su alma, Marucci, a pesar de tener su rostro desfigurado, encontró su felicidad como mujer y conectó su vida con la medicina para ayudar a los demás.